10 consejos para el manejo de altos precios de los suplementos en alimentación de bovinos. En este video, te hablaremos de algunos consejos para poder mitigar el alza de los concentrados y suplementos utilizados para alimentos a los bovinos. La rentabilidad de la actividad ganadera es el resultado de muchas pequeñas cosas que se suman para crear un sistema ganadero rentable. 1. Verificar las preñeces. Estas verificaciones se pueden llevar a cabo por medio de palpaciones, ecografías o análisis de sangre, esto con el fin de enfatizar la alimentación en vacas o novillas que sí están preñadas. 2. Comprar por mayor. Muchas veces al realizar esta acción se obtienen descuentos por volumen de compra. Es indispensable contar con un lugar adecuado para poder almacenar alimentos, donde se puede conservar la calidad de los alimentos. 3. Analizar el heno. Los resultados de las pruebas realizadas al heno permiten al ganadero tomar decisiones correctas sobre la alimentación con este producto. Los requerimientos por parte del ganado bovino varían a lo largo del año, por tal motivo hay que alimentar con el heno correcto, en el momento correcto, a la vaca correcta, para aprovechar el heno. Se puede brindar heno durante el 50% del tiempo de gestación y almacenar otro tipo de heno para suministrarlo durante la lactancia. Esto puede ayudar en la mitigación de gastos en temas de suplementación y al unísono se puede mantener una puntuación corporal adecuada. 4. Comparar costos basados en nutrientes. Las comparaciones se deben de realizar con los mismos productos. Hay muchos factores que pueden afectar el costo por libra o tonelada de un ingrediente de alimentación. Algo muy importante es que los alimentos pueden tener contenidos de humedad muy diferentes, entonces cuánto del alimento es realmente agua o cuánto del alimento es materia seca que puede aprovechar el bovino. 5. Mejorar el mantenimiento de registros. Los mejores administradores de ganado suelen ser aquellos que llevan registros precisos con el fin de dar un seguimiento real de los costos de alimentación, por lo que puede ser una excelente manera de identificar a las vacas menos eficientes en el rebaño. 6. Mantenimiento de la condición corporal. Mientras más grande es la condición corporal del bovino, mayores son los requisitos de mantenimiento, consumo de alimento y susceptibilidad al estrés calórico. Mantener un bovino de condición corporal 7 u 8. La solución para manejar la condición corporal del hato es clasificar por categoría los bovinos. Mantenga las vacas delgadas o pesadas separadas del resto del hato. Esto nos permite alimentar a ese ganado con más o menos energía y proteína para aumentar o moderar su condición corporal. 7. Evitar el desperdicio de alimentos. El desperdicio de alimento se traduce en dinero desperdiciado. Siempre tendremos algún desperdicio de alimento, pero hay formas de minimizar ese desperdicio y, por lo tanto, limitar el impacto económico. 8. Guardar solo lo que necesita. El desarrollo de novillas puede ser una tarea costosa. Mantener solo el número que necesita puede ayudar a minimizar el costo de desarrollar novillas. Sin embargo, otra opción rentable, en este caso puede ser comprar novillas preñadas. 9. Prolongar la temporada de pastoreo. Extender la temporada de pastoreo eficientemente puede ser una excelente manera de reducir su factura de alimentación. Una de las formas más fáciles de hacerlo es implementando técnicas para alargar la capacidad de almacenamiento de los forrajes en pastoreo. Puede implementar técnicas como el pastoreo en franjas, que le permiten utilizar de manera eficiente sus pastos y extender la temporada de pastoreo. 10. No reduzca la aportación de minerales. Al igual que las proteínas y la energía, los minerales son necesarios. Generalmente cuando suben los costos de alimentación, se reducen los suplementos de minerales. El problema con esto es que muchos alimentos son deficientes en al menos uno o más minerales. Los suplementos, como la sal mineralizada, no tienen suficientes minerales para garantizar que se cumplan los requisitos del animal. Los minerales son extremadamente importantes para un rendimiento reproductivo y un crecimiento óptimo. Las deficiencias tempranas de minerales pueden ser difíciles de diagnosticar porque los primeros síntomas son subclínicos. Esto indica que se pierde ganado por deficiencias de minerales y las pruebas de laboratorio no son lo suficientemente sensibles para detectar estas deficiencias. Cuando los bovinos tienen deficiencias minerales subclínicos, su rendimiento decae. Para evitar las deficiencias de minerales subclínicas, debe proporcionar un suplemento mineral completo, de buena calidad para el hato ganadero, los 365 días del año. Podemos concluir que esta no es una lista exhaustiva de estrategias para administrar los costos de alimentación, pero es un comienzo y debería brindarles a los productores algunas cosas para evaluar en su propia operación.
Recuerde las cosas pequeñas y administre aquellas que puede controlar, con el firme propósito de mejorar la rentabilidad de su actividad ganadera.